Historias reales, revelada la increíble transformación de una familia tras un sorprendente golpe. Doña Rosa, con sus 38 años de vida, nunca imaginó que el destino le jugaría una carta tan cruel. Su puesto de tacos, conocido como los tacos de la abuela, es más que un simple negocio, es un refugio, un hogar. Desde la mañana, cuando los primeros rayos del sol abrazan el barrio, su voz resuena entre las calles, invitando a los vecinos a probar sus deliciosos tacos. Pero un día, un golpe inesperado y devastador sacudió su mundo. El dueño del local decidió desalojarla sin previo aviso. Su pecho se constriñó, como si 1000 bolas de fuego le atravesaran el corazón. No solo perdía su sustento, sino también el lugar donde había forjado los sueños de sus 3 hijos. Los días siguientes se tornaron oscuros. Miguel, su hijo mayor de 17 años, siempre había brillado en la escuela. Pero la presión de ver a su madre desmoronarse lo transformó. ¿Y si dejaba la escuela para trabajar? La idea lo asfixiaba. Doña Rosa, a pesar de su angustia, seguía luchando por encomendarles el valor de la educación, el amor por el conocimiento. Pero el ambiente que los rodeaba, lleno de limitaciones y desesperanza, comenzaba a hacer mella en la moral de su pequeño hogar. Cada noche, las lágrimas de Doña Rosa mojaban la almohada. Se preguntaba dónde encontrar otra oportunidad, cómo proteger a sus hijos mientras la angustia la consumía. Sin embargo, la comunidad, esa que había visto crecer a sus pequeños, se unió. Los vecinos, con corazones llenos de empatía, organizaron una recaudación de fondos. Desde abuelitas con sus sillas de té hasta los jóvenes que habían crecido en su puesto, todos estaban allí, armando una muralla de amor, de solidaridad. No dejes que te caiga el ánimo, Doña Rosa, le gritaban con entusiasmo las mujeres del barrio, mientras organizaban rifas y fiestas. Por un momento, la risa del barrio reemplazó el silencio de la tristeza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el evento avanzaba, la presión se sentía en el aire. La respuesta del ayuntamiento llegó como un rayo de esperanza. Un programa de apoyo a emprendedores locales le ofrecía financiamiento para abrir nuevamente su negocio. Pero había un dilema. Para acceder a la ayuda, debía participar en un concurso que retaba su dignidad, su capacidad como emprendedora. Miguel la miraba con preocupación. «Mamá, ¿estás segura de que podemos?», preguntó con el rostro lleno de dudas. La noche del concurso llegó. La comunidad, llena de esperanza, la acompañaba desde fuera. Al enfrentarse al jurado, Doña Rosa recordó por qué había luchado tanto, sus hijos. El alma se le encendió, y cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron como un torrente. Pero, en el momento clímax de su discurso, la pregunta que le hicieron se sintió como un golpe: ¿es suficiente el amor por su familia para superar los retos que le esperan? La respuesta a esa pregunta, y el silencio en la sala, quedarían grabados para siempre en su corazón. El silencio que siguió a la pregunta del jurado fue como un eco en el corazón de Doña Rosa. Se sentía expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación incendió su interior. Había dedicado su vida a construir algo más grande que ella misma, una vida para sus hijos, y esa era la razón por la que no podía rendirse. Con voz temblorosa, pero firme, respondió: «El amor no solo es suficiente. Es un motor que me impulsa, pero también necesito recursos, apoyo y la voluntad de pelear por lo que creo. Mis hijos son mi fortaleza y mi razón de ser». La sala quedó en un silencio reverente. Las miradas de sus vecinos, amigos y otros concursantes se centraron en su figura, una madre que había puesto su vida en el plato para que su familia no se derrumbara. Al finalizar el concurso, el jurado deliberó mientras Doña Rosa se unió a su familia en un rincón del auditorio. Miguel, nervioso, sostuvo su mano con fuerza. «Hiciste lo correcto, mamá. Te escucharon, y les llegaste al corazón», murmuró, su voz llena de orgullo y expectativa. Por fin, el jurado regresó con una decisión.
La tensión era palpable. Doña Rosa sintió cómo le palpitaba el corazón, el murmullo de la multitud crecía como una ola de emociones. La ganadora del concurso, y por lo tanto la beneficiaria del financiamiento, es Doña Rosa, de los tacos de la abuela. El estallido de aplausos y vítores fue ensordecedor. Doña Rosa no podía creerlo. Su respiración se aceleró mientras abrazaba a sus hijos, quien reían y lloraban al mismo tiempo. Era un momento de triunfo, pero, al mismo tiempo, su mente se llenó de preguntas. ¿Sería capaz de manejar la presión de un negocio en crecimiento? La victoria era solo el comienzo. De repente, las palabras del jurado resonaban en su mente, la lucha no hacía más que empezar. Si había un camino hacia el éxito, también vendrían desafíos enormes. La gestión del dinero, el equipo, los insumos, el peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros, la alegría en el aire rápidamente se desvaneció cuando regresaron a casa. Las paredes del pequeño hogar parecían cerrarse. Doña Rosa enfrentó la cruda realidad, el camino del emprendedor no era un cuento de hadas. La comunidad la apoyaba, pero la confianza en sí misma todavía cojeaba. Las mañanas siguientes empezaron a provocar insomnio. En el silencio de la noche, pensaba en el futuro, balancear la vida familiar, las expectativas de sus hijos y el nuevo negocio. Justo cuando creía tener un plan, la incertidumbre desbordaba como un río descontrolado. Tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas, buscando asesoría, pero cada respuesta era más desconcertante que la anterior. Miguel, sintiendo la angustia de su madre, se acercó y le dijo: «Mamá, si necesitamos ayuda, podemos pedirle a la comunidad nuevamente. Ellos están contigo». Una chispa de esperanza renació en su corazón. Tal vez no estaba sola en esta nueva travesía. En ese momento, se dio cuenta de que el secreto no estaba solo en el amor, sino en la unión y el apoyo incondicional. Sin embargo, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con una figura desconcertante, Alex, el dueño del local anterior, de pie con una expresión que ya no podía descifrar. ¿Acaso traía más malas noticias, o se trataba de una oportunidad inesperada? La inquietud y la esperanza luchaban en su pecho mientras Alex sonreía tenuemente. «Doña Rosa, tenemos que hablar». Y así, el destino las estaba llevando a un nuevo cruce de caminos. Doña Rosa sintió que el aire en la habitación se volvía denso. La sonrisa de Alex, aunque amistosa, parecía encerrar tantas cosas no dichas. Mientras él entraba y la puerta se cerraba detrás de él, un profundo suspiro se escapó de sus labios, como si intentara liberar la tensión que tanto la oprimía. «Sé que ha sido un tiempo difícil, Rosa», comenzó Alex, su voz firme pero llena de una calidez nostálgica. «Y vengo a ofrecerte algo que creo que podría beneficiarte». Las palabras tenían peso. Doña Rosa se armó de valor y se sentó, intentando descifrar la intención detrás de aquella visita. Alex continuó: «He estado pensando en el proyecto que tenías con tu negocio. Quiero ofrecerte un espacio en mi antigua tienda. Es un lugar más grande, y creo que podrías aprovecharlo mejor. Te ayudaría a coordinar la mudanza y, si necesitas, podrías contar con mi ayuda inicial para establecerte». Doña Rosa se sintió abrumada. El espacio era un sueño, una oportunidad, pero la memoria de los conflictos pasados entre ellos aún la detenía. «¿Por qué ahora, Alex? ¿Qué has ganado con esto?». Su voz politizada revelaba el escepticismo que había cultivado durante los años de lucha. «Porque he visto lo que has logrado», respondió Alex sin dudar. «Nunca pensé que ese pequeño puesto tuviera tanto impacto. Y he cometido errores en el pasado. Vengo a ofrecerte la ayuda que nunca debí negarte». Aunque las palabras de él parecían sinceras, la desconfianza pesaba como una roca en el fondo de su corazón. Un silencio cargado envolvió la habitación. Doña Rosa miró a sus hijos, que la observaban expectantes, con la esperanza de que esta fuera una buena noticia. Miguel, que parecía haber irradiado apoyo en sus gestos, tomó la mano de su madre y la apretó suavemente, como diciéndole que estaba a su lado sin importar lo que decidiera. «Voy a pensarlo, Alex», finalmente respondió. «Pero, necesito tiempo. Cambiar de lugar implica mover mucho además de mis propias dudas». La decisión no sería fácil. Mientras Alex salía, dejó un pequeño formulario con un número de contacto. «Solo llámame cuando lo decidas, Rosa. No hay presión. Solo quiero que sepas que eres una inspiración para todos», y con esas palabras, se despidió,
ella se quedó ahí, inmóvil, dejando que las emociones la ahogaran. La realidad de ser una empresaria que había luchado con garras se volvió un peso aún mayor. La idea de un nuevo local le trajo una mezcla de esperanza y miedo. En su mente, el nuevo capítulo significaba un gran salto, pero también un riesgo a su seguridad. Las noches siguientes se llenaron con preguntas que zumbaban en su cabeza, como abejas inquietas. Se sentó a la mesa, con los niños a su alrededor, y les habló sobre la propuesta de Alex. La reacción de ellos fue inmediata. Sofía, su pequeña soñadora, exclamó, «Mamá, imagina cuántas personas podríamos ayudar si tenemos más espacio». Su entusiasmo iluminó el ambiente, y por un momento, doña Rosa se sintió aliviada. Una semana después, impulsada por el apoyo de su familia, tomó la decisión de visitar el local de Alex. El día estaba soleado, y al llegar, la razón del entusiasmo de Sofía se hizo evidente. El lugar era amplio, luminoso, y con un potencial infinito. Con cada paso que daba dentro, se podía imaginar la diversidad de sabor que traería a la vida de aquellos que pasarían por su puerta, pero al final del recorrido, se encontró con una ventana rota en una esquina del local. La imagen del desorden y abandono dejó que un escalofrío le recorriera el cuerpo. ¿Podría yo realmente asumir la responsabilidad de arreglar esto? Solo entonces, un sentimiento de duda volvió a surgir, un susurro constante que decía que tomar la decisión sería más complicado de lo que pensaba. Al salir, su mente retumbaba de afirmaciones y preguntas. Pero en su corazón, una cosa era clara, el apoyo de su familia era su ancla, su refugio. La comunidad estaba ahí, y ahora debía preguntarse si también el apoyo vendría con nuevas batallas a enfrentar. Cuando llegó a casa, Miguel la esperaba ansioso. «¿Qué piensas, mamá? ¿Vas a tomarlo?». La pregunta flotaba en el aire con tensión. Doña Rosa se sintió dividida entre el deseo de avanzar y el miedo de fracasar nuevamente. «No lo sé, hijo, pero hay algo que debo saber», y así, en medio de la incertidumbre, comprendió que el verdadero riesgo no radicaba solo en invertir en un nuevo espacio, sino en permitirse a sí misma confiar en que su amor y su esfuerzo podrían transformar tanto su vida como la de su comunidad. Pero justo en ese momento, el silencio se rompió con un timbre insistente en el teléfono. Era una llamada desconocida y el corazón de doña Rosa se detuvo. ¿Sería otra oportunidad, o una nueva trampa en su camino? Doña Rosa sintió una mezcla de miedo y curiosidad al ver la pantalla del teléfono. La voz que contestó al otro lado era firme, pero tenía un toque de calidez que instantáneamente la atrapó. «¿Rosa? Soy Claudia, una amiga de Alex», empezó. «Él me mencionó la oferta de su local y pensé que podría hablarte sobre una oportunidad maravillosa. ¿Tienes unos minutos?». Con el corazón aún latiendo fuerte, Rosa accedió. La conversación fluyó con naturalidad, y Claudia le contó sobre cómo ella misma había enfrentado desafíos similares en su camino como emprendedora. Su historia resonó profundamente en Rosa, quien no podía evitar sentirse inspirada por el espíritu tenaz de esa mujer. «¿Sabes qué? Me encantaría ayudarte a establecer ese negocio. Tu impacto en la comunidad es claro para todos nosotros, y sería un honor apoyarte», dijo Claudia con una sinceridad que rompió la coraza de desconfianza que doña Rosa había construido a lo largo de los años. Sin darse cuenta, Rosa comenzó a vislumbrar más allá de las dudas que la habían envuelto. «Piensa en todo lo que podrías lograr, Rosa. Más espacio significa más oportunidades para enseñar, para compartir, para crecer», prosiguió Claudia. La imagen de Sofía iluminando sus palabras danzó en la mente de Rosa, llenando su pecho de una nueva determinación. A medida que pasaban los minutos, Rosa comenzó a tomar decisiones en su mente. La idea de un futuro en el nuevo local dejaba de parecer un sueño y se transformaba en una meta concreta. Ella podía ver a sus hijos ayudándola en la tienda, riendo y creando un ambiente lleno de vida y calor. Cuando la llamada terminó, el mundo exterior parecía más brillante. Las sombras de sus dudas comenzaron a disiparse, aunque todavía había algo oscuro que acechaba en su corazón. Se preguntó si esta nueva esperanza sería real, o si solo se trataba de otro espejismo. Esa noche, cuando se reunió con su familia para cenar, sorprendió a todos al compartir su entusiasmo. «Claudia se ofreció a ayudarme», dijo, sus ojos brillando. «El local tiene potencial, y creo que podríamos convertirlo en algo especial para todos». Miguel y Sofía aplaudieron, su alegría era palpable. «Lo sabíamos, mamá. Vamos a hacerlo», exclamó Sofía,
cuyo corazón siempre había creído en la magia de las nuevas oportunidades. Pero en su mente, Rosa sabía que las cosas no eran tan simples. Había desafíos por delante que acechaban como sombras, listos para frenar cualquier paso hacia adelante. Mientras sus hijos discutían sobre las posibilidades, el teléfono volvió a sonar. ¿Otra llamada? Rosa lo miró por un segundo, la ansiedad apoderándose de ella. Esta vez, la voz del otro lado era grave, y le envió un escalofrío por la espalda. Doña Rosa, soy Manuel del Departamento de Urbanismo. Necesitamos hablar sobre el estado de su negocio actual. Hay algo que usted debería saber sobre unas quejas. El corazón de Rosa se detuvo. ¿Qué tipo de quejas? Su mente se llenó de dudas nuevamente. ¿Estaría su carga aún más pesada de lo que había anticipado? La idea de algo que pudiera arruinar su esfuerzo la llenó de terror. Claro, Manuel. Hablemos, respondió, aunque en su voz se sentía el temblor de la inseguridad. El futuro que apenas comenzaba a soñar parecía tambalearse peligrosamente. ¿Qué más podría complicarse en esta búsqueda de la transformación? ¿La llamada de Manuel sería una advertencia o un tropiezo en su camino hacia la esperanza? Sin poder despegar su mirada del teléfono, se preguntó si en verdad estaba lista para afrontar lo que se venía. La intensidad de las decisiones a tomar la bombardearon como una tormenta, mientras un nuevo capítulo comenzaba a fraguarse, cargado de incertidumbre. Rosa respiró hondo, tratando de calmar el mar de dudas que se arremolinaba en su interior. La voz de Manuel resonaba en su mente, y con ella, un torrente de temores. ¿Quejas? No podía ser. Casi todos los días, sus vecinos le elogiaban su pequeño negocio, su dedicación y cómo su tienda ofrecía un rincón de comunidad y amistad. Pero la palabra quejas la hizo tambalear. ¿Qué quejas, Manuel?, preguntó con voz entrecortada, mientras un sudor frío le corría por la frente. La respuesta del funcionario era clave, el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar estaba en juego. Es sobre el ruido, doña Rosa. Hemos recibido varios reclamos de los vecinos cercanos. Mencionan que sus talleres, aunque son valiosos, generan bastante alboroto, explicó Manuel, y cada palabra se sentía como una punzada en el corazón de Rosa. Pero no es siempre. Mis talleres son importantes para la comunidad, defendió, su voz temblando con la emoción. Rosa sabía que su pasión por enseñar a los jóvenes no solo ayudaba a sus propios hijos, sino que ofrecía una salida, una manera de soñar. Lo entiendo, pero tenemos que seguir el procedimiento. Va a necesitar una licencia especial si desea continuar con los talleres. Eso puede llevar tiempo, y las quejas podrían generar problemas ante la renovación de su permiso, continuó el hombre, y con cada frase, Rosa sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Déjame pensar en ello, Manuel. Gracias por informarme, respondió, su voz tensa. Colgó el teléfono y se quedó sentada por un momento, perdida en sus pensamientos. La emoción de la conversación con Claudia se desvanecía. El futuro brillaba, pero se nublaba por la incertidumbre, sintió las lágrimas asomar, luchando contra ese torrente de emociones. Rosa sabía que no podía dejar que esto la detuviera. Tenía que hablar con sus hijos, ellos eran el motor de su vida. Mientras los veía sonrientes entre comida y risas, una chispa de determinación renació en su corazón. Chicos, comenzó, su voz firme a pesar de la preocupación que sentía. Parece que hay algo que debemos enfrentar. El taller está siendo cuestionado por el ruido. Necesitamos tomar decisiones que nos ayuden, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Miguel frunció el ceño, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de preocupación y valentía. ¿Qué podemos hacer, mamá?, preguntó con la sinceridad propia de su juventud. No lo sé aún, pero me alegra que estemos juntos en esto. Claudia está aquí para ayudar, así que debemos prepararnos para defender lo que hemos creado. Las palabras de Rosa resonaron con fuerza, creando un vínculo de unidad en el aire. La hora de la cena se transformó en un brainstorming familiar. Ideas, sueños y hasta preocupaciones emergieron mientras todos propusieron enfoques para abordar el dilema. Entre risas y discusiones, las preocupaciones de Rosa comenzaban a disiparse, el poder de su familia era más fuerte que cualquier amenaza exterior. Con el pensamiento enfocado en la nueva estrategia para su negocio, Rosa tomó un sorbo de agua, relajándose un poco. La ocupaba un nuevo sentido de comunidad, no solo la de su familia,
sino también la que había decidido construir con sus talleres. Una hora después, mientras sus hijos dormían, Rosa miró por la ventana. La luna iluminaba la calle vacía, y una pequeña brisa traía consigo el aroma de las flores recién abiertas. Se sintió inspirada por esa paz tranquila. Pero justo en ese momento de calma, su celular volvió a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido y su corazón se aceleró al anticipar qué podría ser. ¿Y si es otro problema?, se preguntó, apretando el teléfono entre sus manos. Su mente dibujaba escenarios de pesadillas que se negaba a permitir. Con un profundo suspiro, contestó la llamada. La voz del otro lado era familiar y acogedora. Rosa, soy Claudia. Quería hablarte sobre cómo vamos a ayudar a que esto funcione para ti. Pero antes, hay unas cosas que necesitamos considerar que podría estar planeando Claudia. ¿Sería la ayuda que Rosa necesitaba o el comienzo de otro camino lleno de obstáculos? Nuevas preguntas se apoderaron de ella mientras la conversación avanzaba, lanzando su vida hacia una dirección inesperada en esta lucha por su futuro. La voz de Claudia del otro lado del teléfono era como una luz tenue en medio de la tormenta. Rosa, necesito que escuches con atención. No te preocupes, aún hay mucho que podemos hacer. Pero tenemos que actuar rápido. La angustia en el pecho de Rosa se intensificó. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, intentando mantener la calma mientras su corazón latía frenéticamente. Lo primero es reunir a algunos de tus estudiantes y sus padres. Quiero organizar una reunión en tu taller. Necesitamos que ellos hablen, que cuenten lo valioso que ha sido para sus hijos participar. Es esencial que la comunidad sepa cuánto amas hacer esto y el impacto que tienen ellos. Claudia hablaba con un fervor que contagió un poco de esperanza a Rosa. Pero, ¿no hay riesgo de que se sintonicen con las quejas? La duda la asediaba, temiendo que aquellos que alguna vez valoraron su trabajo ahora pudieran volverse en su contra. Al contrario, a veces, cuando se da la oportunidad, la gente puede sorprenderte. Hay que recordar que no solo estás enseñando, sino que estás creando lazos. Tu taller es un refugio para muchos, contestó Claudia, con un tono de convicción que encendía pequeñas chispas de optimismo en Rosa. Ciñéndose con más fuerza al teléfono, Rosa sintió que una posibilidad empezaba a florecer. Está bien, Claudia. Vamos a organizar esa reunión. Podía imaginar ya a sus estudiantes, con sus rostros iluminados, ansiosos por compartir sus historias. Sin embargo, una parte de ella aún dudaba, presa del miedo a lo desconocido. Colgó la llamada y, por un momento, se permitió soñar. Soñó con la comunidad unida, cada voz resonando en defensa de su taller. Sin embargo, también recordó la mirada de Manuel, la frialdad de su advertencia. No podía descuidar el riesgo que implicaba. Por eso, de inmediato se dirigió a sus hijos, que dormían plácidamente, como pequeñas islas de paz en medio de su tormenta interna. Chicos, mañana quiero que todos me ayuden en algo muy importante, comenzó, despertándolo suavemente. Miguel frotó sus ojos, mientras Sofía entreabrió los labios con curiosidad. Voy a hablar con la comunidad sobre el taller. Vamos a reunir a los estudiantes y sus familias, y necesito que ustedes sean mi apoyo. ¿Para qué?, preguntó Miguel, su voz aún adormilada. Para que se enteren de por qué hacemos lo que hacemos. Quiero que sientan el amor que hay detrás de cada taller y cómo han visto crecer sus sueños. Vamos a unirnos todos. La determinación brillaba en los ojos de Rosa mientras hablaba. Esa noche, la cena fue un torbellino de ideas rápidas. Sofía sugirió poner carteles en el barrio, mientras que Miguel quería preparar un pequeño video con testimonios. Rosa sonreía al ver la pasión de sus hijos, como si la energía de su amor fuera capaz de ahuyentar cualquier sombra que se acercara. La perspectiva de un futuro unido parecía resultar más clara. Mientras su familia trabajaba a su lado, el miedo comenzó a disiparse. Pero aún había algo que le inquietaba. Las quejas se sentían como una sombra acechante en ese camino recién descubierto. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rosa se sentó sola en el salón con un cuaderno en la mano, contemplando todas las porquejas que podrían llegar. Anotó cada punto que Manuel había mencionado y cada una de las ideas que la comunidad podría argumentar. Con cada línea escrita, se sentía más segura. Debía anticiparse, debía estar preparada. Al terminar, miró al vacío con un escalofrío en la espalda. ¿Y si todo esto no era suficiente? Justo en ese instante, el ruido del timbre la sobresaltó.
Su corazón se detuvo un segundo. ¿Quién será ahora?, se preguntó, esperando lo peor, con el sudor corriendo por su frente, se acercó a la puerta. Al abrir, encontró a un grupo de vecinos vigilando con interés. Escuchamos que hay una reunión del taller, dijo una de ellas, su voz cálida pero firme. Queremos estar aquí para apoyarte. Rosa sintió un torrente de emociones mientras ellos entraban. ¿Sería esto un respaldo real o simplemente la chispa que encendería la ira en otros? La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza, y de nuevo quedó atrapada entre dos mundos. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su negocio y de su comunidad? Las respuestas llegaban en oleadas, pero una cosa estaba clara, la lucha apenas comenzaba. Rosa miró a los vecinos que entraban, una mezcla de gratitud y nerviosismo en su corazón. Eran rostros familiares, gente que había estado en el barrio durante años, pero que a menudo pasaban de largo, ignorando el taller que había tomado forma en su garaje. Ahora, allí estaban, dispuestos a luchar por algo que algunos parecían haber olvidado, el valor del trabajo que ella hacía. Hola a todos, dijo con voz temblorosa, tratando de ocultar su ansiedad. Gracias por venir. Necesitamos unirnos para demostrarle a todo lo que significa este taller para nuestros hijos. Las miradas se encontraron, y, aunque varios se veían escépticos, algunos asintieron con fe. Un hombre robusto, Roberto, dejó caer su mochila en el suelo. Mis dos hijos han estado en tu taller. Aprendieron a ser creativos, a no temerle a los errores. Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites, afirmó, su voz resonando con confianza. El alivio se desbordó en Rosa, pero aún estaba esa pequeña sombra de duda. Quiero que ustedes hablen en la reunión. Sus historias tienen poder, pero también podría haber voces en contra, suspiró, sintiendo la presión acumulándose. Nosotros también tenemos nuestras quejas, intervino Ana, una madre de dos pequeños aprendices. Soy parte de la comunidad y sé que hay rencores. Pero eso no significa que no reconozcamos lo positivo. Sus palabras generaron un murmullo de acuerdo entre los presentes. A medida que el grupo iba creciendo, las ideas comenzaron a fluir, cada uno aportando enfoques diferentes para mostrar la importancia del taller no solo como un lugar de enseñanza, sino como un hogar de sueños. Miguel y Sofía se lanzaron al juego, llevando una pizarra y comenzando a anotar las historias compartidas por los padres. Recordemos, comenzó Sofía, su voz resonando con la energía de la juventud, la vez que hicimos la obra de teatro sobre los animales. Todos los niños estaban tan emocionados. Y los dibujos que hicimos para la galería del barrio, agregó Miguel, fue como hacer magia, ver cómo cada uno mostró su mundo. Su rostro se iluminaba mientras hablaba, y todos sintieron esa chispa de nostalgia y unidad. Rosa observó a su familia, a sus vecinos, y sintió que ante sus ojos crecía una comunidad renacida. Aunque el peso de los problemas estaba presente, había luz, y esa luz proporcionaba calidez al momento. Súbitamente, la puerta se abrió de nuevo, interrumpiendo la emoción. Manuel apareció, su rostro tenso y crítico. ¿Qué está pasando aquí? Su tono era áspero, y un silencio pesado se apoderó del taller. Las miradas se dirigieron a Rosa, su corazón se encogió. ¿Tendría que enfrentarse a la hora? Estamos planeando la reunión del taller, Rosa se atrevió a decir, intentando sonar firme. La comunidad quiere apoyar y compartir lo que hemos logrado. Manuel frunció el ceño. ¿Apoyar? ¿Y si las quejas comienzan? No puedo permitir que se descontrole, advirtió, su voz cargada de reproche. Rosa sintió que el aire se volvía denso, la tensión era palpable. No tenemos que descontrolarnos, Manuel. Solo queremos que se escuchen nuestras historias, replicó Ana, con un valor que sorprendió a Rosa. Las voces de nuestros hijos son importantes. No puede haber miedo para contar la verdad. La defensiva de los vecinos impresionó a Rosa, la fuerza de sus palabras resonando en el ancho del cuarto. Mientras la conversación se intensificaba, sintió que su propio miedo se desvanecía. El taller no era solo suyo, ahora era un refugio de valentía compartida, pero justo cuando la discusión parecía tomar un rumbo positivo, el murmullo de rechazo en el fondo se empezó a levantar. Rosa miró a Manuel, luego a sus vecinos. ¿Se convertiría en un frente unido o en un campo de batalla? La elección que tomarían en ese instante podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de mantener su comunidad unida,
o se iría desvaneciendo bajo la presión. El futuro del taller colgaba en la balanza, y la voz de la comunidad podría ser el eco de una transformación poderosa o un susurro de derrota. El reloj en la pared marcaba el paso de los segundos, y Rosa podía sentir la inminente tormenta que se avecinaba. Rosa se sintió atrapada entre su comunidad y Manuel, que aguardaba en la entrada como un centinela incómodo. El murmullo se intensificó. Algunos vecinos, influenciados por la presencia del hombre, comenzaban a murmurar sobre las quejas que habían guardado por tanto tiempo. Escuchen, intervino Roberto, su voz firme, este taller es un lugar donde nuestros hijos han aprendido no solo a crear, sino a creer en sí mismos. Nadie debería tener miedo de compartir lo que saben. Su mirada estaba centrada en Rosa, como si intentara inyectar valor en su corazón. Ana asintió, levantando su mano. ¿Y si en lugar de hablar de quejas, compartimos lo que hemos vivido aquí? Nuestros niños han brillado, han encontrado su voz gracias a ti, Rosa. La valentía de Ana encendió el fuego en los corazones de quienes estaban sentados en el taller. Para Rosa, era un bálsamo, sentía que la luz de la comunidad comenzaba a prevalecer sobre la oscuridad que había traído Manuel. Con cada historia que emergía, el ambiente se tornaba más cálido. Miguel recordó la tarde en que habían hecho pan juntos. Nunca olvidaré cuando todos hicimos el pan. El olor era increíble, y todos nos ayudamos, incluso cuando una masa se pegó en la mesa. Las risas comenzaron a brotar entre los agudos silencios. La risa era una armadura, un recordatorio de que, a pesar de los retos, había magia en los pequeños momentos. Sin embargo, Manuel se mantenía firme, su semblante cada vez más irritado. Las quejas están ahí. No podemos simplemente barrerlas bajo la alfombra, dijo, su tono desafiante. Si no hay límites, esto se convertirá en un caos. No es un caos, replicó Rosa, sintiendo que su voz cobraba fuerza. Es libertad. La libertad de expresarse, de crecer. Nuestros hijos necesitan un lugar seguro para hacerlo. La sala se quedó en un silencio tenso, como si todos contuvieran la respiración, esperaban la reacción de Manuel. La mirada vigilante del hombre se ablandó un poco, y por un breve momento, Rosa vio una chispa de consideración en sus ojos. Pero antes de que pudiera disfrutar de esa esperanza, la tensión volvió a aumentar. Un grupo de vecinos comenzó a cuestionar cuál sería el siguiente paso, y el debate se encendió nuevamente. ¿Y si hacemos una exposición de sus obras? Un día de puertas abiertas, propuso Sofía, con entusiasmo. La idea vibró en el aire y, poco a poco, los rostros comenzaron a iluminarse con la esperanza de un evento que uniría aún más a la comunidad. Sí, mostremos lo que pueden hacer nuestros hijos, apoyó Miguel, contagiado por el entusiasmo. Sería un día para celebrar, no para criticar. Rosa sintió un renovado sentido de propósito. Las palabras fluyeron con la misma fuerza que las emociones en su pecho, el amor por ese lugar se transformaba en un torrente de decisión, pero la oposición no tardó en aparecer. ¿Y si vienen otros a criticarnos, o si simplemente nos ignoran?, musitó Manuel, como si deseara apagar esa chispa de entusiasmo. Rosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a los rostros esperanzados de sus vecinos. Este taller somos todos nosotros. No dejaremos que alguien nos haga sentir menos. Necesitamos mostrar lo que hemos construido juntos. La voz de Rosa resonó más allá de la sala, atravesando la confusión y el miedo. Los murmullos de apoyo comenzaron a elevarse, con cada persona aportando su voluntad de luchar por el taller. Justo cuando parecía que el viento había cambiado a su favor, un sonido ensordecedor lo sorprendió, la puerta se abrió nuevamente con violencia, y un grupo de hombres, con rostros desconocidos y un aire desafiante, entró al taller. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Las miradas de todos se volvieron hacia ellos, y el aire se llenó de nerviosismo y aprensión. Las risas se apagaron de golpe y la esperanza se tornó en una inquietante incertidumbre. El futuro del taller pende de un hilo, y Rosa se da cuenta de que su verdadero desafío apenas comienza. ¿Lucharía su comunidad unida contra lo inesperado o la división? ¿Los consumiría? La respuesta estaba en el aire, y apenas comenzaba a manifestarse. Los nuevos visitantes cruzaron el umbral con una energía pesada. Algunos de ellos, con garbosos abrigos de cuero, parecían evaluar la situación con miradas frías. Rosa sintió que su corazón se encogía, todos en el taller estaban paralizados,
atrapados entre la incertidumbre y la ansiedad. Manuel, por su parte, se erguía como un muro en la entrada. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz sonando más fuerte de lo habitual, casi desafiante. El grupo se detuvo, como si estuviesen esperando el momento perfecto para responder. Uno de ellos, un hombre de rostro serio y marcado, dio un paso al frente. Venimos a hablar sobre el taller, dijo con una calma calculada. Hemos escuchado cosas preocupantes. El murmullo que había comenzado a crecer se desvaneció, dejando solo un silencio ominoso. Rosa se sentía como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Las palabras de este extraño resonaban como un eco en su corazón. Preocupantes, repitió Manuel, ahora menos desafiante, más intrigado. ¿Qué tipo de preocupaciones? Que este lugar se ha convertido en un refugio de desorden. Un espacio donde los niños son impulsados a rebelarse, continuó el hombre. Nos preocupa que este taller no sea más que un intento de inyectar ideas erróneas a nuestros jóvenes. Rosa, sintiendo la presión de los ojos de sus vecinos sobre ella, dio un paso adelante. Este lugar es un hogar, una escuela de creatividad, dijo. Sus palabras se transformaron en un fuego que buscaba empoderar a los presentes. Aquí, los niños aprenden a ser ellos mismos, a compartir, a crear. No hay ningún desorden en eso. Los hombres intercambiaron miradas. Era obvio que no esperaban un desafío. El hombre de rostro marcado frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si esto se rompe? Si no hay control, todo puede desmoronarse. El eco de su voz parecía penetrar en el corazón de Rosa. Ella lo entendía. La lucha entre la libertad y la estructura, un dilema tan antiguo como el tiempo. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. La libertad no significa caos. Nuestros hijos están floreciendo aquí. Ellos merecen un espacio donde no solo puedan soñar, sino también convertir esos sueños en realidad. Mientras hablaba, notó que algunos vecinos comenzaban a murmurar entre sí, sumando sus voces al clamor de esperanza. Una reacción que nunca pensó que vería tan pronto, pero que era necesaria. Se dio cuenta de que, incluso en el temor, había una chispa de valor de la que todos podían alimentarse. Quizás deberíamos escuchar lo que han estado creando, sugirió Ana, con la voz temblorosa pero decidida. ¿Estamos orgullosos de lo que los niños han logrado? Un par de críticas no deben intimidarnos. Los sueños son más fuertes que las palabras hirientes. El hombre serio observó a Ana, y en su mirada se podía notar un mínimo asomo de duda. Si decimos que queremos escuchar, ¿pueden mostrar lo que hacen? Estamos dispuestos a considerar, pero será un proceso. El corazón de Rosa latió con fuerza. Tal vez había una salida, tal vez la comunidad podría unir fuerzas para demostrarles que su taller era algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otro hombre en el grupo gritó, no podemos permitir que esto ocurra. Si les damos un espacio, será el fin de la disciplina. La tensión se intensificó. El taller ahora era un campo de batalla, y los ecos de las disputas rebotaban en cada esquina del espacio. Rosa sintió como el peso de la defensa de su hogar se aplastaba contra ella. Entonces, un niño pequeño que había estado al lado de su madre, dio un paso adelante. Nosotros solo queremos mostrar lo que hacemos. No es para causar problemas. Solo queremos ser felices. La sinceridad de su voz resonó en el silencio, y todos miraron al pequeño, con un sorbo sucedido en sus corazones. Rosa sabía que este era un momento crucial. La comunidad, los hombres en la puerta, todos estaban observando. Se dio cuenta de que el futuro del taller, de sus niños, dependía no solo de las palabras, sino de la convicción y el amor que llevaban en sus corazones. Debemos organizarnos y demostrarles nuestro valor, dijo finalmente. Si lo que hacemos aquí es real, lo compartiremos con todos, incluidos ellos. Pero apenas terminó de hablar, el sonido de un vehículo que frenó bruscamente afuera hizo que todos saltaran de sus asientos. Incluso los hombres de la entrada se giraron hacia la puerta. ¿Quién más viene?, susurró alguien entre el grupo, mientras las miradas de preocupación comenzaban a circular nuevamente. La incertidumbre se mezclaba con la rabia. Rosa sintió que el aire se volvía denso, y en ese momento supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién estaría al otro lado de la puerta y qué impactante giro traerías para su comunidad en ese preciso instante? Doña Rosa se quedó paralizada,
con el corazón latiendo fuerte mientras las miradas nerviosas de sus vecinos se entrelazaban. La tensión en el aire era palpable, y la convicción necesaria para defender su taller estaba al borde de desvanecerse. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de representantes del ayuntamiento, junto con un par de periodistas, entró en la habitación. La atmósfera se cargó de sorpresa y desconfianza. «Buenas noches», saludó uno de ellos, con voz autoritaria. «Hemos venido a investigar las quejas sobre las perturbaciones que ha generado este taller. Necesitamos claridad sobre lo que aquí ocurre». Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Inmediatamente, su mente revivió los temores de las quejas, los murmullos de los detractores, y aquel zumbido que apenas había comenzado a desvanecerse. ¿Perturbaciones? «Este es un espacio seguro para nuestros niños», respondió Rosa, intentando mantener la voz firme. Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos se inclinaban hacia adelante con ansia, otros se mantenían en silencio, esperando que la valentía de Rosa les guiara. La joven Sofía, tomando valor, se levantó. «Aquí, los niños no solo crean, sueñan, se expresan. No hay caos, solo amor y aprendizaje», exclamó, y Rosa sintió un brillo de orgullo iluminando su corazón. «Nos gustaría escuchar de cada uno de ustedes», dijo el representante del ayuntamiento. «Muestren lo que han hecho. Si este taller ha tenido un impacto positivo, lo reconoceremos». Las palabras resonaron en el corazón de Rosa. Este era el momento en que la comunidad podría demostrar su fuerza. «Vamos a compartirlo», dijo con decisión Rosa. «Vamos a mostrarles todo lo que hemos creado juntos». Después de unos minutos de organización, el taller se transformó en un escenario donde las risas y la creatividad se mezclaron. Miguel y Sofía lideraron una presentación, mostrando las obras de arte y los proyectos en los que habían trabajado. Los niños, llenos de confianza, fueron dando voz a sus sueños, hablaban sobre lo que significaba para ellos tener ese espacio. Uno de los periodistas, al ver la pasión y el entusiasmo que emanaban, comenzó a tomar notas. «Esto es algo especial, ¿no creen?», comentó, y la multitud asintió, reafirmando cada historia compartida. Las de Ana y Roberto, que hablaron sobre la importancia de que sus hijos aprendieran a comunicarse y a expresar sus emociones, resonaron. Ya no eran solo quejas, ahora se convertían en un clamor de unidad. La presencia del ayuntamiento comenzó a relajarse, y aunque el representante mantenía un rostro imparcial, se podía ver cómo su atención se centraba cada vez más en los jóvenes artistas. Cada historia del público dibujaba sonrisas en las caras de los adultos, y los niños se sentían cada vez más motivados. Después de la presentación, el representante se acercó a Rosa. «Está claro que hay talento aquí y que este taller es un refugio para la creatividad. Debemos buscar soluciones, pero debo advertirle que necesitamos reglas y límites. No podemos permitir que las quejas sobre el ruido sigan aumentando», dijo, con un tono más comprensivo. Rosa asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad empezaba a aliviarse. «Estamos dispuestos a escuchar y encontrar un balance», propuso. «Podemos programar los talleres para que no interfieran con el horario de la comunidad». La reunión terminó con aplausos y sonrisas. Rosa miró a su familia y a sus vecinos, y sintió que el amor que compartían era un baluarte ante cualquier adversidad. La comunidad había luchado unida, enfrentando no solo los temores externos, sino también los que llevaban dentro. Con la ayuda del ayuntamiento, el taller se transformó en un lugar regulado, donde cada uno de los niños podía seguir explorando su creatividad mientras las quejas se minimizaban. Además, organizaron eventos comunitarios, donde compartían sus técnicas y mostraban el impacto positivo que tenía el taller en la vida de los jóvenes. Rosa supo que había dado un paso hacia la transformación. Su familia, su comunidad, el taller, todos creían en su potencial. Y con el apoyo de su familia y sus vecinos, comprendió que había encontrado un hogar no solo en un espacio físico, sino en las conexiones que habían tejido juntas. En lo más profundo de su corazón, Rosa sintió que el verdadero triunfo no era solo haber superado el desafío, sino haber aprendido a volar en la tormenta, a volver cada adversidad en un puente hacia un futuro brillante. Finalmente, el taller organizado por su comunidad se convirtió en un centro de aprendizaje, inspirando a muchos otros barrios a seguir su ejemplo. Y así, la historia de Doña Rosa y los tacos de la abuela no solo fue su propia historia, sino la historia de una comunidad unida por la creatividad y la valentía. El viaje había sido difícil.
Pero juntos, siempre juntos, aprendieron que los verdaderos colores de la vida emergen cuando la comunidad se levanta en solidaridad. Rosa miraba a sus hijos jugar después de la jornada, riendo y creando, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Había mucho por hacer, pero ahora, con su corazón lleno y rodeada de amor, todo parecía posible. Y este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hagamos que este mensaje llegue a cada rincón,